Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día tenemos como invitado a Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bienvenido, Patricio. Un saludo, Alberto, un saludo a la población. Un gusto estar acá. Cuéntenos, ¿cómo ven ustedes la actual reforma sobre las pensiones que ha hecho el gobierno? Bueno, como lo dijimos desde que esto era un proyecto de ley, no era todavía ni siquiera un documento en discusión, mucho menos ya una ley como tal, avistábamos un panorama de insostenibilidad, ¿verdad? Por muchas razones. El mecanismo de financiamiento, el tema de la pérdida de valor en cada cuenta individual, las promesas de beneficios no aportados, ejemplo el aumento del 30%, la ausencia del Estado en la participación del financiamiento de las responsabilidades previsionales y por supuesto el engrosamiento de las utilidades aún más de lo que antes estaban en favor de las AFP. El modelo fracasado sigue hoy más que nunca vigente y se está acelerando al caos. O sea, el caos está hoy más que nunca más acelerado, incluso en las condiciones que anteriormente tenía la ley del sistema de ahorro para pensiones, que en teoría ha sido derogada, pero en la práctica no. Ustedes planteaban una reforma también a esta. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando empezamos a ver todas las cuestiones que le acabo de mencionar, vamos a poner un ejemplo. El aumento del 30% prometido en el artículo 98, inciso 1 de la nueva ley, que dice que después de ejecutado el cálculo que aparece en el 97, que dicho sea de paso, la fórmula de cálculo que se ilustra o que usted ve reflejada al leer el artículo 97 de la nueva ley, es exactamente la misma aprobada por el gobierno de Antonio Saca, ratificada en el decreto 787 del año 2017 y recontra ratificada por, se supone, los que son de nuevas ideas, ¿verdad? Que no son los mismos de siempre. Entonces, esta fórmula de cálculo lo que hace es recrudecer aún más la desigualdad entre los famosos grupos optados y obligados que aportan al sistema, entendiendo a los optados todas aquellas personas que nacieron hasta el 15 de abril de 1962, a las personas optadas, ¿verdad? Y las personas obligadas, las que nacieron después del 15 de abril del 62. El grupo de los optados, que cada vez es menor, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría han empezado a jubilarse desde el año 2001 hacia acá. Estas personas, el artículo 152 de la nueva ley les da la opción de poder decidir si se jubilan con la propuesta o con la fórmula del artículo 97 o si se van con la fórmula anterior a esta nueva ley, que no es más que una fórmula de mejores beneficios y que se sintetiza en el 55% del último salario devengado en concepto de pensión. El resto, que es la mayor cuantía de las personas que participan aportando al sistema, más de 378,000 personas, que al año 2023 están entre las edades de 30 a 40 años, les espera una pensión que no va a superar ni siquiera el 19% de su último salario. Una cosa espantosa y especialmente recrudece el castigo para las personas que sacaron su anticipo del 25%, que yo dije en su momento, yo fui claro en eso, que era un dulce envenenado, debido a las condiciones con las que se otorgaba, a las trampas que tenía eso en el fondo. Entonces viene esta nueva ley y los condena a que ese famoso 30% prometido en el 98, inciso 1, se reduce a un máximo de un 5%. Sobre todo porque mucha gente lo hizo debido a la precariedad económica que tenemos. Por supuesto, son condiciones conexas. Sin embargo, la responsabilidad de aquellos que deciden está en que no informan como se debe a la población. Esa es una obligación de aquel que decide informar. Eso le tocó a la mesa hacerlo. Lamentablemente no abordamos a todos, pero sí bastantes personas salieron de esa trampa.
Unos lo que hicieron fue invertir su pisto y otros pues no lo tomaron, ¿verdad? Y una gran mayoría pues cayó en la trampa, lamentablemente. Pero bueno, el punto es este. Ese 30% está generando un estrés financiero bastante holgado en lo que son los recursos que están ingresando a las cuentas individuales, que son las primeras golpeadas con ese aumento del 30%, y en la cuenta de garantía solidaria, que si bien a partir de entrada en vigencia esta nueva ley va a tener un ingreso de más de 11.000 millones en el tiempo, esto es un cálculo actuarial que estoy dando, prácticamente va a tener un poco más del doble de las condiciones anteriores. El problema es que se le dio 30% de aumento a 119.494 personas pensionadas por vejez antes que entrara esta ley. Entonces, esos recursos tienen que estar ahí mes a mes, beneficios no devengados o no aportados, ¿verdad? Entonces vienen y le dicen, te vamos a dar un 30%, pero curiosamente, ¿quién pone ese 30% para los próximos a pensionarse? El mismo cotizante. ¿Cuáles son los 4 artículos que ustedes proponen reformar? En vista de eso, lo que nosotros hacemos es una fórmula de cálculo diferente, basada en principios actuariales, que toma en cuenta los cambios demográficos, que es una parte sustancial en cualquier estudio actuarial. De tal forma, voy a explicar primero la fórmula de cálculo y luego voy a explicar los artículos en los que se aplica. De tal forma que establecemos lo siguiente. El 50% por los primeros 10 años cotizados, estoy hablando del último salario básico regulador, más 1% por cada año adicional, teniendo que como resultado de esto podamos jubilarnos con el 65% si hemos cotizado 25 años, el 70% si hemos cotizado 30 y el 75% máximo si hemos cotizado 35 años. Esto se hace con una distribución del 16%, que nos parece bien ese aumento de la cotización, y establecemos que la cuenta de garantía solidaria, que ahorita con 6% que se aporta de ese 16, se ha elevado a 11.000 millones, cambiemos la cuenta de garantía solidaria por una institución pública que administre un fondo específico del cual va a salir un cálculo de pensión, y no le demos el 6%, démosle el 13%, de tal forma que vamos hasta casi triplicar los ingresos, ¿verdad? Para lo que hoy es cuenta de garantía solidaria, en nuestra propuesta es una institución. ¿Quién va a asumir ese fondo? El ISP, ¿verdad? Nos saca un cálculo, estableciendo la fórmula que le expliqué, el 50% por los primeros años y lo demás. Ok. Pero el 2% restante del 16%, que ese lo asuma la AFP como un ahorro individual. Entonces tenemos 2 cálculos de pensión que se van a sumar para hacer una sola pensión, ¿sí? Entonces ahí usted ya no necesita de estarle prometiendo a alguien un 30% de aumento. ¿Por qué? Porque ya lo dije, si con solo cotizar 25 años se va con el 65%, creo que las cosas cambian. Porque hoy por hoy, ni con ese 30% de aumento, debido a la fórmula de cálculo, nadie está llegando ni siquiera al 45% que la OIT pide en sus convenios. Entonces, ¿qué artículos son los que hay que modificar para que se haga efectiva esa fórmula de cálculo? 97, 98, 152 y 160. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuántas personas están próximas a jubilarse y en qué condición caerían ellas? Quienes ya están o deberían de estar jubilados son más de 22.000, 23.000 que cumplieron requisitos entre abril de 2017 hasta la fecha, ¿verdad? Mejor dicho, hasta el 30 de diciembre en que comenzó la nueva ley. De enero del 2022 hacia acá, más o menos estamos hablando para diciembre de este año, la cifra se va a elevar a 123.000. ¿Por qué? Porque son los primeros hombres obligados al sistema, no optados, ¿verdad? Los optados se suman a estos obligados. Por eso es que la cifra se eleva un poco más de 123.000, que seguramente, sin temor a equivocarme,
tal vez un 1, 2 o 3% máximo de esos 123,000 sí se van a jubilar. El resto no va a querer jubilarse porque ya se empezaron a dar cuenta que lo que la mesa dijo de pensiones incluso hasta más absurdas de las condiciones anteriores es una realidad. ¿Ustedes han tenido algún problema en términos de acceder a información específica? Claro, por supuesto. De hecho, ¿sabe, Alberto y amigos, qué es lo que no nos quieren revelar ellos? Fácil. Hay 7,000 millones, y esta es una advertencia para todo el pueblo salvadoreño, ojo con esto. Hay 7,000 millones que se emitieron desde el año 2006 al 2022, 30 de diciembre, que están en el limbo. No se sabe bajo qué reglas del juego, 7,200 millones son exactamente. Se va a tratar esta deuda. Y hay 2,000, un poquito más de 2,000 millones de nueva deuda. Sumada, son más de 9,000 millones que ya le deben a los trabajadores. Y el artículo 7, letra A en adelante, de la ley de derogación del FOB establece las reglas con las que la nueva emisión se va a tratar. Por ejemplo, a plazo de 50 años, a tasa de interés fija del 7%, es lo que dice el literal C, al portador, ¿verdad? O sea, el que firma el COP, o sea, el certificado de obligación previsional, que no es más que una letra de cambio, es el portador de la nueva emisión de deuda. Entonces, en base a esas letras de ese artículo, para el 2023, el ISP debe tener listos 671 millones como primer cuota de amortización de esa deuda. Y adivinen cuánto han presupuestado. Váyanse al portal del Ministerio de Hacienda en lo que es la parte del presupuesto general del Estado 2023, en el anexo 5, 559 millones. Y tienen que pagar 671. ¿Quién pone el resto? ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la información que la mesa ya les descubrió. Eso es lo que no quieren decir. Lo que no nos han querido decir es que nosotros ya nos enteramos que esto es insostenible. Por lo tanto, el dinero de los trabajadores está en grave peligro. Estos sinvergüenzas corruptos lo que quieren hacer es un borrasaldo, ¿sí? O justificar uno de 3 escenarios posibles. Número 1, como están endeudados, ¿verdad? Quieren justificar un modelo de cuentas nocionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Bueno, que usted tiene la noción que hay una cuenta individual, pero en la práctica es colectiva, ¿sí? Y solo le va a estar llegando el informe mes a mes. Este modelo existe en algunos países del mundo, pero escuchen los nombres de los países donde existe y ha tenido éxito. Suecia, por ejemplo. Comparemos Suecia con El Salvador. Creo que solo ahí estamos haciendo muy groseros. Allá hay seguridad jurídica, hay índice de desarrollo humano, los índices de corrupción son bajos en comparación a El Salvador, por Dios, o sea. Vean. Segundo, quieren justificar, este es otro escenario posible, una nacionalización de los fondos. Y no lo digo yo. Hay una política por ahí que pertenece a la bancada mayoritaria que dijo en un medio de comunicación, hubieron sindicatos que llegaron a querer presionarnos porque nacionalizáramos los fondos. Y dijo, eso de momento, no es posible. O sea que no dejó las puertas cerradas. Entonces, este mecanismo oscuro de tratamiento de la deuda se está prestando a que confisquen los ahorros de cada trabajador y quieran meternos un sistema de reparto que no nos va a durar ni siquiera ni 5 años. Esta gente no sabe lo que está haciendo. Y lo peor, que está jugando con el dinero que le cuesta a cada hombre y mujer que de sol a sol se mata por aportar $9 de cada 100 de los que gana al fondo de pensiones. Le cuesta a la gente y estos sinvergüenzas lo quieren manosear. Y hay un tercer escenario. Supongamos que midan el peso político de los dos anteriores, van a decir, no nos conviene ni nacionalizar, ni inventarnos un modelo que no va a pegar acá, como el cuentas nocionales. Elevemos el IVA. Ahí vienen los impuestos para arriba, señor. Y en esta coyuntura, que me diga cualquier salvadoreño si es conveniente que nos aumenten los impuestos, sí o no. Muchas gracias, Patricio. Solo la última pregunta para terminar. ¿Qué nos queda a ustedes como mesa de trabajo, a la sociedad en general? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer cuando estamos viendo también situaciones que en Francia, que es un país fuerte, se están dando? Hay que ir a la calle, así de fácil. Ya basta que se estén burlando de nosotros y que nos sigan escupiendo en la cara.
¿verdad? La mesa va a hacer un último movimiento para acercarse a los señores diputados. Allá de ellos si nos reciben o no. Pero no vamos a permitir que toquen ni un 5 de los trabajadores. Ya basta. O sea, no puede ser así. Si hoy va a ser necesario la movilización con fuerza, lo vamos a hacer. Entonces, mucho ojo, y este es mi llamado a los políticos, tengan respeto. Respeto por cada centavo que los trabajadores están aportando. Revelen la información que la mesa ya hizo pública, porque si no los vamos a seguir desnudando. Ok, muchas gracias Patricio por acompañarnos. A la orden. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía de la entrevista. Nos vemos en la próxima.